Antibióticos, clasificación y mecanismo de acción. Los antibióticos pueden clasificarse según distintos criterios, entre los cuales destacan la estructura química, el efecto sobre la bacteria y el mecanismo de acción. Desde el punto de vista de la estructura química, se agrupan en familias como los betalactámicos, los macrólidos, las tetraciclinas y nitromidazoles. Por otro lado, según su efecto, pueden ser bactericidas cuando producen la muerte de la bacteria o bacteriostáticos cuando inhiben su crecimiento. Sin embargo, la clasificación más importante en la práctica clínica es la basada en el mecanismo de acción, ya que permite entender cómo actúan los antibióticos y orientar su uso terapéutico. En este sentido, los antibióticos se dividen en tres grandes grupos. En primer lugar, tenemos los inhibidores de la síntesis de pared celular, como las penicilinas y cefaloporinas. Estos se unen a las proteínas fijadoras de penicilina, conocidas como PBP, e inhiben la transpeptidación del peptidoglicano, lo que debilita la pared bacteriana y provoca la lisis celular. Un ejemplo representativo es la amoxicilina, ampliamente utilizada en infecciones odontogénicas. En segundo lugar, los inhibidores de la síntesis de proteínas, como los macrólidos y las tetraciclinas. Estos antibióticos actúan uniéndose a las subunidades ribosómicas 50S o 30S, bloqueando la elongación de la cadena polipeptídica e impidiendo la síntesis de proteínas esenciales para la bacteria. Finalmente, los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, como los metronidazoles. Este fármaco, en condiciones anaerobias, se activa y genera metabolitos que dañan el ADN bacteriano, provocando la muerte celular, y es especialmente útil en infecciones con predominio de bacterias anaerobias. El espectro antimicrobiano se refiere al rango de microorganismos frente a los cuales un antibiótico es capaz de actuar y constituye un criterio fundamental para su selección en la práctica clínica. Los antibióticos de espectro reducido actúan principalmente contra bacterias gram-positivas. Un ejemplo es la penicilina, la cual es útil en infecciones odontogénicas iniciales y localizadas. Los antibióticos de espectro intermedio, como la amoxicilina, presentan actividad frente a bacterias gram-positivas y algunos microorganismos gram-negativos. Por esta razón, son los más utilizados en odontología, ya que ofrecen un buen equilibrio entre eficacia y seguridad. Por otro lado, los antibióticos de espectro amplio, como las tetraciclinas, actúan contra una gran variedad de microorganismos, incluyendo bacterias gram-positivas y gram-negativas. Sin embargo, su uso indiscriminado puede alterar la microbiota normal y favorecer la aparición de superinfecciones, como la candidiasis oral, además de contribuir al desarrollo de la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es la capacidad de los microorganismos para sobrevivir a concentraciones de antibióticos que normalmente serían suficientes para inhibirlos o eliminarlos, lo que representa un problema importante en la práctica clínica. Uno de los principales mecanismos es la inactivación enzimática. En este caso, las bacterias producen enzimas como las beta-lactamasas que hidrolizan el anillo beta-lactámico e inactivan antibióticos como las penicilinas. Otro mecanismo es la modificación del sitio blanco. Esto implica alteraciones en las estructuras dianas del antibiótico, como las proteínas fijadoras de penicilina o los ribosomas, lo que impide que el fármaco se una adecuadamente y ejerza su efecto. Finalmente se encuentran las bombas de flujo y las alteraciones en la permeabilidad de la membrana bacteriana. Estos mecanismos reducen la concentración intracelular del antibiótico, ya sea expulsándolo activamente o dificultando su entrada, lo que disminuye su eficacia. En cuanto a las indicaciones y dosificación, en antibióticos tenemos las penicilinas B, que están indicadas en infecciones leves o moderadas con una dosificación en pacientes adultos en vía oral de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Consideraciones: sigue siendo el estándar por su espectro contra gram positivos orales. Amoxicilina, infecciones agudas de origen dental, dosificación en pacientes adultos de 500 cada 8 horas o 865 cada 12 horas.
tiene una mejor absorción gastrointestinal y niveles plasmáticos más estables que la ampicilina. Amoxicilina más ácido clavulónico está indicada en infecciones recurrentes o refractarias con una dosificación en pacientes adultos de 875 y 125 miligramos cada 12 horas. Está indicado cuando se sospecha de resistencia bacteriana o bacterias productoras de beta-lactamases. Clindamicina, indicada a pacientes alérgicos a las penicilinas o infecciones óseas, dosificación a un paciente adulto de 300 miligramos cada 6 horas, excelente penetración ósea, una de sus desventajas es el riesgo de la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, y metronidazol, que está indicada en infecciones anaeróbicas estrictas, dosis en pacientes adultos vía oral, 500 miligramos cada 8 horas. Generalmente se usa en combinación con beta-lactámicos para ampliar el espectro, como la amoxicilina. Interacciones medicamentosas. Este apartado es sumamente importante, ya que a nuestros consultores van a llegar pacientes que ya vienen con una medicación por alguna falla sistémica que ya tengan. Las penicilinas tienen interacción medicamentosa con los aminoglucósidos, por ejemplo la gentamicina, que el efecto es una inactivación por contacto directo. ¿Qué se les recomienda a estos pacientes? Que puedan separar la administración, en la mañana una y en la tarde el otro. Las penicilinas también interactúan con los anticonceptivos orales, que tienen un efecto de alteración en la flora intestinal, flora del sistema gastrointestinal, reducción de efectividad anticonceptiva, lo que podemos recomendar que use durante el tratamiento antibiótico, pueda usar otro tipo de anticonceptivos como los preservativos. Las tetraciclinas, estas tienen interacción medicamentosa con todos los ion y polivalente como el calcio, el aluminio, el magnesio y el hierro, que tiene como efecto formación de quelatos que reducen su absorción. ¿Cuál es la recomendación? Que puedan espaciar la administración. Las tetraciclinas con la digoxina interactúan produciendo un aumento de absorción de la digoxina y riesgo de toxicidad. ¿Qué se nos recomienda? Que podamos monitorear los niveles de digoxina o preferir otro tipo de antibiótico. Y por último, los macrólidos, que tienen una interacción medicamentosa con las estatinas, que tienen un efecto o un riesgo de rhabdomyosis por inhibición del citocromo. En este apartado vamos a hablar sobre los efectos secundarios generales de los antibióticos y una comparación entre los antibióticos tiempo dependientes y dosis dependientes aplicados en la odontología. Empezando con los efectos secundarios, estos efectos se pueden ver en el sistema gastrointestinal debido a que los antibióticos atacan todas las bacterias, incluso las bacterias de nuestra microbiota, lo que genera náuseas, vómitos, diarrea, gases, dolores estomacales, y en consecuencia también nos da el segundo efecto secundario, que son infecciones secundarias, debido a que se da una disbiosis de nuestra microbiota y prevalecen mucho más otros microorganismos como el hongo o la cándida. Reacciones cutáneas, ya sea por hipersensibilidad a este tipo de fármacos, pacientes alérgicos, y alteración del gusto, que se da mucho más en el metronidazol, que al consumirlo nos cambia el sabor, ya sea amargo, en nuestra boca. Los antibióticos también se pueden clasificar en los que son tiempo dependientes y los que tienen dosis dependientes. ¿Qué significa esto? En los tiempos dependientes son aquellos que su eficacia depende del tiempo en el que estén sobre la concentración inhibitoria máxima y necesitan mantenerse sobre este nivel para tener eficacia contra las bacterias. En cambio, en la dosis dependiente, necesitas una dosis ampliamente por encima de la concentración mínima inhibitoria para lograr eficacia contra las bacterias. ¿Esto en qué influye entre los pacientes? Se le debe explicar que en los de tiempo dependientes, por más que se tome los antibióticos, pero no lo haga en el tiempo que se le dice, si es cada 8 horas, en el momento en que una dosis se corra en el tiempo, ya no va a estar siendo eficaz contra las bacterias.
Y en los dosis dependientes, pues no tenemos esta falencia en el tiempo, porque con una sola única dosis pueden tener eficacia contra las bacterias. El siguiente grupo de fármacos van a ser los analgésicos. Estos son fármacos diseñados para aliviar o suprimir el dolor sin causar inconsciencia. Estos principalmente van a actuar sobre receptores específicos en el sistema nervioso central, como serían los receptores opioides para la morfina y compuestos relacionados, reduciendo la percepción del dolor. Entonces, para poder comprender el mecanismo de los analgésicos, vamos primero a recordar cómo es la vía del dolor orofacial. Esta se origina en los nociceptores periféricos que se encuentran en los dientes, en las encías, mucosas y en la articulación temporomandibular, que estas son los que detectan los estímulos nocivos. De ahí la señal viaja por las neuronas aferentes primarias del nervio trigémino hasta el ganglio trigeminal. Esta va a ser el primer relevo sensorial. Luego de ahí vamos a pasar al núcleo caudal del trigémino, que esto va a ser la segunda neurona, donde se procesa la intensidad y la localización del dolor, y desde allí entonces va a descender al tracto trigémino-talámico ventral, que es la tercera neurona, y finalmente llega a la corteza somatosensorial, donde la percepción del dolor se va a hacer consciente. El tratamiento del dolor se va a organizar en 3 escalones progresivos según la intensidad, como hemos aprendido ya en la escalera analgésica de la OMS en otras ocasiones. En el primer escalón vamos a tener a los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, y al paracetamol, que son la base para el manejo el manejo del dolor leve. Es fundamental recordar que si un AINES no me está funcionando o no me ha sido eficaz, debemos probar primero con otro AINES antes de pasar al siguiente nivel, ya que no se deben combinar los AINES, porque lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar la toxicidad sin mejorar la analgesia. En el segundo escalón vamos a tener entonces a los opioides débiles, como la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Estos son indicados para dolor moderado y que pueden asociarse con los analgésicos del primer escalón para así potenciar su efecto. También vamos a tener a los del tercer escalón, que estos incluyen los opioides mayores, que son empleados en casos de dolor severo a moderado, moderado a severo, y siempre en combinación con analgésicos no opioides y coadyuvantes para así lograr un control integral. También es importante recordar que en el ámbito odontológico la mayoría de las veces no vamos a pasar más allá del segundo escalón, ya que con un AINES y un paracetamol es suficiente para manejar el dolor. El paracetamol es un analgésico y un antipirético de acción central que tiene un débil efecto antiinflamatorio periférico. Este se absorbe rápido por vía oral y también alcanza su concentración máxima en aproximadamente de 30 a 60 minutos y se elimina por la orina en un lapso de 2 a 3 horas. Este ofrece sus efectos clínicos en un lapso de 3 a 5 horas y es seguro en lactantes, en ancianos y en embarazadas si se respetan las dosis. Pero también puede ser hepatotóxico si superan los 4 gramos diarios. Aunque presenta pocas interacciones relevantes, su absorción puede retrasarse con comidas o con antiácidos, y se recomienda así una precaución en pacientes con insuficiencia hepática, renal o